La pregunta 14 simplemente nos están pidiendo aplicar la fórmula de resistencia y generalmente nosotros modelamos la resistencia como si fuese un cilindro. Un cilindro cuya altura va a corresponder con la longitud de la resistencia y cuyo área va a ser el área de la sección transversal. En este caso sería el área de una circunferencia. Rho es la resistividad que se define a determinado valor de temperatura. En el caso de este ejemplo es a 23 grados Celsius. Ya sé que la guía decía que a 20 la definición de la resistividad, pero también algunos recordarán que yo había informado que esa guía tenía error en esa pregunta. Queremos entonces ahora simplemente aplicar con los valores que nos ha dado el problema para resistividad a los 23 grados de 5,6 por 10 a la menos 8 ohmios metros. La longitud que se nos ha mencionado es de 2 centímetros, por lo cual se va a reemplazar con 2 por 10 a la menos 2 centímetros. Y el área de la sección transversal sí habrá que calcularlo. Recuerde que cuando es una circunferencia, como en el caso que nos ocupa, el área es pi por r al cuadrado. Entonces tengan cuidado porque el valor que nos dio el problema es el diámetro. En ese caso usted tiene y puede decidir dividir el diámetro entre 2 y después elevarlo al cuadrado para obtener el área de la sección transversal, o podría directamente hacerlo expresado y decir, bueno, diámetro medio elevado al cuadrado sería diámetro cuarto al cuadrado. En cualquiera de las dos formas debe darle igual. Cuando resolvemos esta expresión, nos da que la resistencia para solución de la pregunta 14 sería igual a 9,18 ohmios. Quiero decirles que en adición a esta pregunta pudiese preguntarse algo con respecto a la ley de Ohm, pero eso lo vamos a dejar ya para el cuarto tema. Pero que sepan que también pudiera relacionarse, digamos, no lo vamos a poner en este examen, pero siempre existe la posibilidad de que haya combinaciones entre esta fórmula y la fórmula de V igual a I por R. Pero como les he dicho, ya esto de V igual a I por R lo he dejado para problemas del tipo 4. Aquí, por ejemplo, pues tenemos descrito lo que se ha hecho, calcular el área simplemente convirtiendo todo a unidades del sistema internacional, y entonces de allí se aplica la fórmula de la resistencia, por lo que tendríamos entonces que ρ sub 0 se multiplica por la longitud y se divide entre el área de la sección transversal. La pregunta 15 se relaciona también con el tema de variación con temperatura de la resistencia eléctrica, y en este caso se nos pregunta algo relacionado con la respuesta de la pregunta 14, que había concluido con que era 9,18 ohmios el valor de la resistencia a los 23 grados, que era la temperatura que estaba en la que estaba definida la resistividad del wolframio, que era el alambre que estábamos trabajando. Estaba definida a 23 grados Celsius. Entonces ahora tenemos que averiguar a qué temperatura va a ser doble ese valor de 9,18. En este caso, vamos a ver primero la relación que existe en la variación de resistividades que se transfiere a la variación de resistencias por motivo de aumentos o disminuciones, es decir, de cambios en la temperatura. En este caso nosotros tenemos que la resistencia a una temperatura determinada va a estar relacionada con la resistencia
a la temperatura en que se han definido las resistividades multiplicado por un factor. Vamos a ver ahora mismo este factor 1 más alfa delta T que representa. Este es un coeficiente. Coeficiente alfa se mide en inversos de grados Celsius. La unidad es el inverso de grados Celsius. Usted no tiene que meterse con el número que se le da ahí. Usted lo usa tal cual como se le da ahí. Y delta T es variación de temperatura, que como siempre sabemos que una variación es algo final menos algo inicial. Y en este caso ese inicial sería la temperatura a la que se definió la tabla de resistividades, que en este caso de este ejemplo estamos trabajando que vale 23 Celsius, que es a esa temperatura que se definió la resistividad. Tenemos que tener cuidado porque cuando les suministré la práctica yo les había dicho que ahí había un pequeño error, porque se dice que la tabla estaba definida a los 20 grados Celsius. No está definida a los 20 grados Celsius, sino a los 23. Pues lo dije el día que entregué la práctica, pero como algunos no estaban en clase, a lo mejor no lo escucharon y se han enredado la mente tratando de resolver eso de una manera más compleja que no es necesaria. Aquí nosotros no estamos hablando de otra cosa que de ver la relación entre la resistencia medida a los 23 Celsius y una nueva resistencia que todavía ni siquiera hemos calculado, pero que podríamos calcular fácilmente porque no tiene nada de mérito si yo he pedido la temperatura a 2 veces el valor de 9,18. Lo que estoy diciendo en pocas palabras es que quiero saber a qué temperatura tenemos 18,36 ohmios de resistencia con todas las condiciones excepto la temperatura que hemos conversado en la pregunta 14. Pero es más fácil trabajar esto como una relación, es decir, porque pudiera no ser doble, sino que yo la pidiera triple, una cuarta parte, la mitad, etcétera. Así es que usted aprenda mejor a trabajar relaciones, que no son otra cosa en física que cocientes. La sacamos de acá y nos quedaría que esto sería 1 más alfa por delta T. Si esto es 2 en este ejemplo muy particular, porque quiero saber cuándo es el doble, quiere decir que cuando yo pase esto acá va a restar, me va a quedar alfa delta T, pero yo sé que una de ellas es 23 Celsius. Así es que simplemente yo voy a decir, bueno, voy a tener 1 sobre alfa cuando esto pase dividiendo, y aquí me va a quedar T final menos 23 Celsius, por lo que 23 Celsius pasará sumando, y así ya tendré definido el valor de la temperatura final. Como el problema me había dicho, ustedes pueden recurrir a él, que el coeficiente de variación por temperatura era 4,5 por 10 a la menos 3. Simplemente fíjese que lo que yo aquí tengo, en este caso muy particular, en otro caso pudiera ser otra cosa, pero en este caso muy particular es el inverso de alfa. Así es que yo aplico el inverso a alfa. Me da 222 y le sumo los 23 grados del primer cálculo. Me da entonces que la temperatura final a la que nosotros vamos a tener ese doble valor de resistencia, o el doble de la resistencia calculada en el apartado anterior, sería 245 grados Celsius.
Si en lugar de yo pedir, fíjense que esto pudiera cambiar, yo pudiera hacer que la parte 14 se trabajara despejando alguna de las variables de la ecuación. Por ejemplo, yo pudiera pedir que se despejara, se me diera el valor de, por ejemplo, alguna de estas dos o de estas tres. Entonces acá yo pondría, para hacerlo más sencillo, simplemente reemplazar en la fórmula. O pudiera ser uno parecido a este que hemos trabajado, en el que se sacaría la resistencia directamente sin gran esfuerzo mental, y entonces la incógnita estuviera despejarse de la otra fórmula. Yo lo que sí les quiero decir es que cuando esta fórmula se utiliza para calcular valores de resistencia, por favor me utilicen 4 decimales, porque en pequeños intervalos de temperatura no se va a notar tanto el cambio. Además, recordar que alfa pudiera ser negativo en el caso de que yo dé para trabajar algún semiconductor.